Esto que te voy a contar ahora realmente cambió por completo mi vida. Tanto las ganancias que yo tenía como la forma de vivir. Y si entendés esto, también puede cambiar tu vida por completo. Porque muchas veces traemos creencias limitantes, traemos ideas viejas o pensamos que algo tiene que ser de una manera, pero en realidad puede ser de otra. Te voy a contar cómo era mi vida antes de aplicar todo esto y entender esto. Yo antes era personal trainer. Trabajaba 10, 12 horas por día. Era una locura. Tenía muchos clientes presenciales. Realmente me iba bien, pero ¿qué pasaba? No tenía tiempo para absolutamente nada. Todos los días tenía que trabajar un montón. Tenía un montón de personas de forma presencial, que cada persona representaba no solo un desafío, sino que era mucho más que simplemente entrenarlas. Y esto nos suele consumir un poco la cabeza y la mente. Además de esto, yo dependía 100% de mi tiempo. Si yo me iba de vacaciones o algún cliente decidía irme, yo empezaba a perder plata porque no le estaba dando clases. Por lo tanto, no cobraba. ¿O qué pasaba si yo me enfermaba? Tampoco podía trabajar. Realmente era un delirio. Y empecé a crecer tan rápido que llegué a un techo. Ya no podía sumar más personas. Ya había llegado a estancarme. Y esto es algo que no solo pasa siendo personal trainer. Por ejemplo, si sos nutricionista, si vendés un servicio solamente de forma presencial, va a llegar un momento en el que no vas a tener más horas del día, ni tampoco energía, porque somos personas, somos humanos, no tenemos energía infinita. Entonces todo eso me empezó a consumir, primero porque no podía crecer más, no podía ganar más plata. Segundo, porque ya no tenía tiempo para absolutamente nada, ni siquiera para mí. Terminaba muerto todos los días. Entonces realmente empecé a pensar cómo podía cambiar esto. Cómo podía tener más impacto, porque mi pensamiento también era ese. Decía, ok, mi pasión es ayudar a las personas a transformar su cuerpo, sus hábitos, su vida. ¿Por qué me voy a limitar a simplemente poder ayudar a poquitas personas todos los meses pudiendo generar un impacto mucho mayor? Y acá fue cuando empezó el verdadero cambio. Yo empecé a llevar todo mi conocimiento a online, a mi marca personal. Y ahí lo que empezó a pasar fue increíble. Empecé a tener muchos clientes de forma online, pero que no representaban tanto tiempo como los que tenía de forma presencial. Realmente fue una locura. Llegué a tener 700 clientes al mismo tiempo, cuando de forma presencial podía tener 20, 20 y pico por mes, más o menos. Más que eso no, y obviamente todos los meses la mayoría se repetía. Entonces empecé a darme cuenta que el impacto que yo podía generar de forma online era una locura. Y que no tenía límites. Y que si realmente estructuraba bien mi servicio de forma online, podía ayudar a muchas personas. Mi impacto podía ser mucho mayor. Y no solo con mis programas, sino también con cada video, con cada palabra, con cada acción que yo hacía en las redes. Era una posible vida que yo estaba transformando. Esto era muy poderoso. Y obviamente todo eso se traducía en plata. Por eso fue que empecé a hacer el cambio de pasar de presencial a online. Sé que muchos todavía no entienden el poder de lo online o no ven posible que lo puedan aplicar, pero realmente esto lo cambia todo y te puedo dar miles de ejemplos más. Por ejemplo, un nutricionista que cambia su tiempo por dinero, que te vende una consulta en vez de quizás un resultado. También es muy limitado y esto fue una discusión que tuve, una buena charla en un gimnasio, en un evento que hicimos el otro día, donde una Nutri me preguntó cómo hacía para brindar el servicio online. Y le empecé a contar todo esto y fue una locura a lo que llegamos, a la charla que llegamos. Porque realmente si tu propósito, si tu pasión es cambiar vidas, y obviamente gracias a eso vos tener una vida mejor, si te limitas solamente a hacerlo presencial, te vas a quedar ahí. Porque es muy difícil crecer realmente de forma presencial. Y esto le pasa hasta a personas que tienen un gimnasio físico y es una de las personas que más me escriben todos los días. Porque un espacio físico también llega a un techo. Yo en un gimnasio puedo poner 100 personas, 150 y listo, se acabó. A menos que abra otra sucursal, que eso obviamente ya significa más inversión y un montón de cosas. Y hablando de inversión, no tiene sentido
el contraste que hay entre invertir en algo online o invertir en algo presencial, y esto yo lo sé por experiencia porque tengo un restaurante, la inversión que significa tener algo presencial es muchísimo mayor y el rédito es muchísimo menor. Entonces, cuando empezás a entender todas estas cosas, te das cuenta que hacer online, no tiene sentido. Primero, por el impacto que podemos generar. Segundo, por la inversión de tiempo y dinero que esto significa. Hacer algo presencial es muchísimo más caro y lleva muchísimo más tiempo que hacer algo online. Obviamente, hacerlo online significa tener el conocimiento para hacerlo. Y te voy a poner un ejemplo y escucha esto porque te vas a reír. Cuando vino la pandemia, muchos de los entrenadores que hacían presencial, yo en la pandemia ya estaba muy posicionado de forma online, tenía más o menos 300 clientes. Los personal trainers empezaron a dar clases de manera virtual y esto seguramente lo viste o tenés algún conocido o de hecho vos quizás lo hiciste. Y daban clases online pero por videollamada uno a uno como si estuviesen de forma presencial. Y esto es una locura porque a una persona que realmente le gusta la actividad física y estar en contacto con otra persona, hacerlo así online es muy ridículo, no tiene sentido. Yo lo veía acá en mi edificio, yo vivo en un edificio bastante importante donde más o menos hay la misma cantidad de personas en el gimnasio que personal trainers. Es una locura. Pero en esa época, y hoy en día algunos lo siguen haciendo, daban la clase a través de la videollamada uno a uno. Entonces eso representaba el mismo tiempo que hacerlo presencial, pero mucho más feo. Imagínate contando las repeticiones. Dale, haz una sentadilla, una más, de forma online a través de una pantalla, ¿no? Esto es un delirio. Entonces, si no evolucionás como realmente va evolucionando todo, te quedas muy atrás. Si yo logré tener tantos clientes de forma online, fue porque doy un buen servicio y cambié un poco la manera de ayudar a otras personas. Hoy en día hay muchísimas opciones para hacer esto y realmente es una locura lo que se puede hacer. Para que te des una idea, yo desde que arranqué con mi programa fitness, ya ayudé a más de 4.500 personas. O sea, tuve más de 4.500 clientes en mi programa. Un delirio, imagínate hacer eso presencial. Es realmente imposible, no existe, no se puede hacer. Entonces, cuando empezamos a pensar en el impacto que podemos generar, y no solo en la plata, ¿qué te pensás que va a pasar? La plata bien. Si yo logré ganar 10, 15, 20 veces más de lo que ganaba de forma presencial, trabajando muchísimo menos, porque yo cuando hacía presencial trabajaba más o menos 10, 12 horas por día, era una locura. Y muchos me ven ahora como vivo, pero no se imaginan cómo yo vivía antes. Cuando arranqué con lo presencial, había días que yo dormía en el auto entre clases, porque quizás tenía una clase a las 6 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y después hasta la noche. Obviamente cuando empecé, después esto fue cambiando, pero es una locura la diferencia. Y hay muchas personas que arrancan de cero de forma online, haciendo bien las cosas y el impacto que pueden generar es increíble. Por ejemplo, Luli, te voy a mostrar el caso de Luli. Luli empezó conmigo en el programa fitness. Ella se sentía bastante mal con su cuerpo, pero le encantaba todo lo que era la actividad física. Y obviamente logró un cambio increíble, tanto en su mentalidad como en su físico, y decidió ayudar a otras personas. Ella estudiaba psicología, también estudió nutrición y entrenamiento, entonces tenía las herramientas para empezar a ayudar a otras personas. Así que empezamos a trabajar juntos y pasó de tener su Instagram pelado, subir solo cosas de ella a los 22 años, a hoy en día tener más de 100 clientes online, estar ganando mucho por mes y realmente tener una marca personal fuerte que está creciendo. Hoy en día más o menos tiene 25.000 seguidores, un poco más, y el impacto que está generando es increíble. Aplicando todo esto de realmente generar un impacto y transformar vidas de forma online. Después por otro lado está Andre. Andre tenía un espacio físico, un gimnasio de ella, chiquito, de hecho lo sigue teniendo, pero me escribió diciendo: Nico, entre los gastos que tengo y las horas que yo le dedico a este espacio, ya me cansé, no puedo crecer más. Y encima no tengo tiempo para ver a mi familia. Empezamos a trabajar juntos y un cambio muy importante que hicimos con ella y que lo tenés que hacer sí o sí, fue pasar de profe a coach. Y esto vas a ver que es algo que repito mucho en mis videos. ¿Cuál es la verdadera diferencia de esto? Un profe solamente quizás te vende el acompañamiento de forma presencial o clases sueltas.
En cambio, un coach te vende un resultado y eso es lo poderoso de lo que tenemos que hacer, vender un resultado, porque cuando nosotros vendemos un resultado, primero que vamos a atraer a mejores personas, segundo que vamos a poder cobrar más y tercero, le vamos a dar a la persona un motivo real para estar en nuestro programa. Y no solo eso, cuando nosotros logramos que esa persona tenga ese resultado, nosotros nos vamos a posicionar mejor como coach. Porque vamos a tener mejores testimonios, mejores cosas para contar. Y no vamos a estar haciendo rutinitas y cosas que ya nos sirven, como hacen la mayoría. Un coach es mucho más amplio lo que hace. Por ejemplo, Andrés, con 46 años. Ella en el gimnasio era profe, le decían la profe. Solamente enseñaba cómo entrenar mejor, que no está mal, pero es muy limitado. Y en su Instagram solamente hablaba de ejercicios. Subía rutinitas, subía tips para entrenar mejor. Cuando empezamos a trabajar juntos, yo le dije, André, vos con tu edad, con la trayectoria, el lomo que tenés que ayudar a mujeres a transformarse de verdad. Y no solo desde el entrenamiento, sino desde el alma y desde la mente. Entonces empezamos a trabajar en esto y cambió rotundamente. No solamente cambió su mensaje, sino que también cambió hasta la forma de vestirse, porque no es lo mismo una persona que todo el tiempo sale con ropa de entrenamiento que una persona que aparece bien vestida, que da otra imagen y da otras enseñanzas. Entonces lo que empezamos a hacer con Andrés es muy profundo y si te das cuenta, yo estoy hablando del impacto que podemos generar. La plata es simplemente una consecuencia de hacer las cosas bien. Obviamente esto es un proceso interno, un proceso de cambio. Entender que ser profe es muy limitado, pero ser coach realmente transforma vidas y esto es lo que te va a hacer crecer. Y el impacto que podemos generar con esto es muy amplio. Si vos te fijás en mi Instagram principal, yo no subo rutinas, sino que hablo de cosas mucho más profundas. Yo incentivo a la persona a que entienda el porqué del entrenamiento. No me interesa enseñarle a entrenar, me interesa a que entienda que tiene que entrenar para estar bien, que tiene que comer bien para estar bien, que tiene que cuidar su mente para estar bien. De ahí empieza todo. Porque realmente no importa tanto si una persona sale a correr todos los días, o a caminar, o hace flexiones de brazo en la casa. Lo que importa es que lo haga. ¿Me vas entendiendo por dónde voy? Cuando nosotros logramos cambiar la mente de las personas, todo el resto es simplemente una consecuencia. Esto es un poco lo que enseño en mi mentoría y de las cosas que hablamos. Por eso es tan poderoso, porque realmente estamos cambiando muchas vidas y me encantaría que vos también puedas lograrlo, que cambies vidas y gracias a eso cambies la tuya. Yo realmente cuando empecé con esto, ya hace como 6, 7 años, mi objetivo principal era cambiar vidas. Y me obsesioné tanto con eso, de hecho tengo una colección de cambios, de transformaciones, de casos de éxito, que es increíble. Tengo fotos y fotos y fotos y carpetas de gente que transformó su vida. Obviamente ahora estoy ya más del lado de la mentoría y ayudo a otros coaches a que puedan crecer, a otros profes a que puedan pasar a ser coaches, a nutricionistas, a dueños de gimnasios. Porque ahí no solamente estoy transformando la vida de esa persona, sino que estoy haciendo que esa persona transforme un montón de otras vidas. Y esto es increíble. Y para mí no tiene precio. Y siempre lo digo, a mí me llena más cuando una persona que está en mi mentoría me escribe y me dice, che, Nico, mirá lo que logré. Es increíble, me cambiaste la vida. El otro día vino a mi restaurante la mamá de Luli y me dijo, Nico, le cambiaste la vida a mi hijo. Esto es una locura y sinceramente me llena muchísimo más que cuando una persona me paga e ingresa. Porque que me pague e ingrese a mi mentoría no significa que cambie su vida. Va a cambiar su vida cuando ponga el trabajo, cuando haga lo que hay que hacer. Pero si pone el trabajo, el compromiso y lo logra, después ese cambio, ese caso de éxito es una satisfacción increíble. Y cuando entendemos esto, es nuestra fuerza interna para todos los días realmente hacer las cosas bien. Son las 8 de la mañana, yo estoy grabando este video. Y es sábado. Pensar que hace unos años a esta hora estaba de joda. Es muy poderoso cuando nosotros empezamos a trabajar realmente y a estar en propósito. Ahí cambia todo. Ahí no existen los días, no existen los feriados, no existe el tiempo. No existe esa ansiedad por saber si lo voy a lograr o no. Porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Así que te invito a que pienses esto. ¿Cómo estás trabajando hoy en día? Y no solo si sos coach. Aplica a un montón de rubros esto. Que pienses realmente
¿Qué impacto estás generando? ¿A cuántas personas estás ayudando? Yo a Luli cuando empezó le hice una cuenta que fue clara, porque muchas personas necesitan lo analítico, quizás lo tangible. Entonces ponerlo en números a veces es importante. Yo le dije, Luli, ¿qué pasa si vos sumás 100 clientes cobrando de forma barata? Es una forma también, hay muchas maneras de monetizar el conocimiento, pero si vos tenés 100 clientes a $40, ¿cuánto es? Son $4.000. Es una locura. $4.000 lograrlo en un trabajo regular es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa si quizás te tirás a vender un programa mejor y tenés 10 personas a $400? También son $4.000. Porque a veces, para muchas personas decir 100 es una locura, pero decir 10 es posible. Entonces, si vos tenés quizás un mix de todo esto, de personas que te pagan más, personas que te pagan un poco menos, en ese mix vos podés estar ayudando a un montón de personas con tu conocimiento y ganando un montón. Realmente en la mentoría hay personas que ya están ganando arriba de $5.000. Es una locura. Con muy poquito tiempo de trabajo y no durante años. Esto en una empresa, y el otro día lo hablábamos con uno de mis mentores, porque yo también invierto mucho en mentoría y en conocimiento. Y con esta frase me despido de este video. ¿Qué es el contraste? ¿Qué es lo que te decía antes? Por ejemplo, abrir un gimnasio, abrir un restaurante, significa muchísimo dinero. Si yo te cuento lo que invertí en mi restaurante, vas a decir que estoy loco. Y la realidad es que no vuelve tan rápido. Y significa un montón de trabajo. En cambio, de forma online, la inversión es muy poco. Obviamente en conocimiento vas a tener que invertir siempre, porque es la única manera de aprender. Pero tenés que invertir muy poco en el negocio. Y el retorno es muy grande. Entonces por eso se habla del contraste y la diferencia. En un trabajo regular podés estar años y años y años y posiblemente quizás nunca logres ganar ese dinero, sobre todo en Argentina. Si querés abrir un espacio físico, ya sea un gimnasio, un restaurante, tenés que invertir un montón de dinero y no va a volver tan rápido lo que vos inviertas. En cambio, de forma online, esa inversión es muchísimo menor y el retorno es muchísimo más rápido, muchísimo más grande. Y esto ya te lo conté con un montón de casos. Si querés que charlemos, escribime a Instagram y charlamos, me contás tu caso y vemos si podemos ayudarte. Yo solamente trabajo con personas que realmente estén alineadas, no me interesa vender por vender. Obviamente, si no me seguís en este canal, seguime, y si te gustó este video, déjame un comentario y espero verte más seguido por acá. Pero recordá, el impacto que podemos generar de forma online no tiene sentido comparado con lo que se puede hacer de forma presencial. Te mando un saludo, cuídate.